Sean todos bienvenidos a una emisión muy especial de Ultratumba Podcast. Estamos aquí una vez más con Manolo, ya encontrándose en nuevos aposentos, como podrán dilucidar en la imagen. Manolo, ¿cómo va, querido? ¿Cómo andas, pescado? ¿Cómo anda la gente que nos está escuchando? Y sí, la verdad tuve unos meses de mudanza, pero bueno, por fin estoy ya establecido, estoy cómodo y estoy preparado para regresar. Justamente en octubre regresamos, así que es nuestro mes más indicado para tomar de nuevo las riendas de este lindo programa. Así que Sí, nada, emocionado por el tema de hoy. sí, sí. Bueno, hoy en parte va a ser un mes muy especial para nosotros porque vamos a empezar a desplegar nuevas secciones y varias novedades en el podcast, arrancando con esta entrevista que tanto esperamos ya hace unos meses desde que Manolo me había dicho en su momento, no me acuerdo si fue en agosto, por ahí cuando iba a hacer el esfuerzo, o en julio, porque aparte creo que primero la pasaron en La Plata, si no me equivoco, de hecho, donde Sí. se encuentra Manolo. Y me habías dicho que te había gustado mucho. Yo después esperé a que se estrenara acá y la fui a ver también. Así que nada, hoy estamos acá reunidos para hablar, conversar con Augusto Sinay, el director y escritor de esta película, que es sin duda una de las películas del año para lo que es el fantástico. Y más aún si vamos al cine nacional. Es casi como cuando acecha la maldad de este año, en cierto punto, o una de las Claro. cuando acecha la maldad de este año, por lo menos. Lo aclaro también porque no creo que la gente vaya a ver y piense que es. Eso igual, por ahí es muy danino, por ahí no tendría que haberla comprado cuando acecha la maldad, ¿viste? Porque cuando empiezan a hacer esas cosas, ¿viste? Con las películas en general, tipo, no, esta es la nueva Halloween, ¿viste? Esta es la nueva Psycho, después la Claro. gente por ahí espera que sea exactamente eso, pero digo que es la nueva cuando acecha la maldad en el sentido de que ha generado como mucho amor y mucha repercusión la película. Y es una Sí. película muy argentina, ¿no? Con un trabajo simbólico muy propio de Argentina, que remite mucho a Nazareno Cruz, de Leonardo Fabio. Este, y nada, es una película muy nuestra y muy importante, creo, sobre todo más teniendo en cuenta el contexto que atraviesa el país. Sí, yo creo que creo que por lo menos yo lo tomo de ese lado, de que sí, es como un Cuando acecha la maldad 2024, pero en el sentido, primero, que por lo menos cuando fui a verla aquí a La Plata, en el Select, dieron una charla justamente Sinai con Rugna. Estuvo presente el director Rugna. eh, Como que él llevaba la batuta de presentar y decir, esta es una nueva película de terror, fantástico, que vale la pena verla. Y nada, obviamente a mí me gustó y todo, pero también justamente lo que vos decís, Pescado, creo que estamos en una situación de que el cine nacional, el cine argentino se está poniendo en, no sé si en peligro de extinción, esperemos que no, pero sí está recibiendo muchos ataques y creo que es un buen momento como para valorar este cine que nos ha dado tan buenas películas como vos dijiste, todo el cine de Leonardo Fabio, Cuando se echa la maldad y algunas otras películas del mismo Rugna, y obviamente películas fuera del género de terror que también son muy aclamadas y muy valoradas afuera de Argentina. Así que nada, creo que es importante que hoy estemos discutiendo esta película por muchos motivos, porque como decís, está basado en una novela de Lugones, En un la película, cuento, en un micro perdón, cuento casi, de en hecho. un microcuento Sí, de Lugones. También cuento un poquito este tema creo que era la guerra del Paraguay, ¿no? Si no estoy sí, mal. sí, sí. Entonces tiene muchas cosas históricas y nada, creo que está bueno que podamos escuchar hablar a Sinai, que nos cuente su visión y que valoremos también, si ustedes que nos están escuchando tienen la oportunidad de verla, ir a verla y disfrutar un poco de apoyar esta película. Así que nada, creo que está bueno Sí, que podamos sí, estar acá. nosotros, bueno, ahora no vamos a. De hecho, tampoco en la nota vamos a hablar mucho de spoilers porque la idea también es que la gente que no haya visto la película pueda ir a verla, pero bueno, también la idea de la nota, la charla que vamos a tener con Augusto es que la gente que la haya visto también pueda llevarse algo, ¿no? De conocerlo más a él y de conocer más cómo él piensa el cine y cómo pensó esta película y cómo la realizó. Este,
sobre todo que es una película aparte muy particular. Como dijimos, todo tipo muy que remite mucho a Fabio. Y con todo un trabajo simbólico muy interesante. Es una suerte de road movie por momentos. Sí. ¿No? Como un héroe que tiene que abandonar su hogar en busca de adentrándose a lo desconocido, encima en un contexto de guerra, como mencionaste, y como si no fuera poco la guerra, la maldición que tiene del esfuerzo, ahí es donde empieza a trastocarse con el fantástico, un trabajo sonoro muy interesante, con un sonido muy protagonista. Es una película la verdad que merece ser vista en el cine sin duda. Pero bueno, sin más, Manolo, si no tenés nada más que añadir, ya dejamos a los oyentes y a los videntes con la nota. ¿Qué te parece? Vamos a ello. Los residentes censados bajo la categoría de vagos e incorregibles, ¡escóndase!, se pongan a disposición del gobierno como voluntarios. Creí haber escuchado un esfuerzo. Y me ha subido hielo por la sangre. ¿Usted de verdad le tiene miedo a este bicho? Kanaiki Tillan. ¿Usted no tiene edad de voluntario? No quiero que se lo lleven a usted también, mijo. ¿Sabe lo que hacen con los desertores? Todo el que toque sus cadáveres Planeamos y vendemos. quedará inmundo. Hasta el atardecer. ¿Usted está viendo lo mismo que yo? ¿Quién es? Augusto, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Augusto Sinay, el director y guionista de El Esfuerzo, una de las películas del año. Nada, como te dije antes y como te repetí 1000 veces, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy muy contento de estar acá y de todo lo que está generando la peli también. Sí. ¿Sigue en Coso? Eso quería buscar recién. ¿La siguen pasando en los cines? Ya se está terminando, creo que queda una función en Córdoba, una en Buenos Aires, como hay algunas funciones dispersas Sí. pero bueno, ya estuvimos como casi 2 meses más o menos, ya Sí, en algún momento se tiene que terminar, fue una locura realmente. Sí, bueno, Manolo de hecho creo la vio antes que yo en La Plata, y él me avisó, che, voy a ver esta película, El Esfuerzo. Yo digo, ¿El Esfuerzo? Primero no sabía ni qué era un esfuerzo yo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Creo que muchos no sabíamos que era un esfuerzo. Sí, que debe ser como una rana. Bien. Compré la boleta y me dijo, ¿sabes qué es un esfuerzo el de la boletería? Y le dije, no, la verdad es que no. Y me explicó y todo. Y bueno, ya fui un poquito más preparado cuando vi la película. Pero sí, creo que muchos no sabíamos que era hasta el momento el esfuerzo. Y menos. No, generalmente no se sabe mucho qué es un esfuerzo. Siempre se lo confunde con un sapo, pero bueno, es un anfibio diferente al del sapo. Digo, obviamente parece un sapo, pero bueno, tiene otras características y se usa mucho la palabra esfuerzo como fuma como un esfuerzo, pero no se sabe tan en detalle qué es un esfuerzo. Y bueno, ahora hay una agrupación en Argentina que se dedican a analizar los esfuerzos, en qué estado están, más o menos la fauna, y está bueno eso también. Sí. Pero bueno, también siento que eso, sin querer queriendo, eso de que no se sepa mucho qué es un El Esfuerzo, se presta a esto fantástico y desconocido que rodea la película, ¿no? Porque cada vez que aparece el susodicho esfuerzo es como... guarda, porque es como un sapo, pero no es un sapo, ¿viste? Entonces como el pequeño desplazamiento provoca cierta zozobra y juega a favor de la película.
Sí, sí, totalmente. Creo que hasta la palabra esfuerzo es un tanto enigmática, un Sí, tanto atractiva también, y el mismo aspecto del bicho. Entonces me parece que eso suma mucho, como bien decís, a la fantasía, al imaginario, a construir en base a eso. Y sí, bueno, en la peli tampoco es que se ve tanto como... A mí me gustan mucho las pelis de monstruos o de animales que no se ve tanto el sí, animal, Mm. sino que hay mucho librado sí, sí. a la imaginación o al ocultamiento, y eso sumado a la palabra y a lo poco que se conoce, creo que terminan de dar una linda pincelada sobre esta leyenda y este animal. Sí. Claro. Pero antes de meternos de lleno con tu peli, como para conocerte un poco más a vos, ¿cuál es tu relación con el cine de terror y el cine fantástico? ¿Y cuáles son tipo tus películas favoritas? Si tendrías que mencionar algunas. Y a mí me gusta mucho el cine de terror, el cine fantástico en general. Mirá, yo estudio cine porque cuando era muy chico vi Inteligencia Artificial de Spielberg. Me gusta mucho la ciencia ficción, digo, esa película me marcó para bien y para mal, porque es una película durísima. Eh, y nada, me gusta mucho esto, el cine como una herramienta para contar otros mundos, otras lógicas, eh, otras reglas, y que eso te hable de tu propio mundo, como un poco para salir del tedio cotidiano. Sí, Y nada, eso, yo creo que por eso estudio cine. Después me gusta el cine en general, de todas sus formas, todos sus aspectos, de todos los países, de todas partes. Soy una persona que consume mucho cine, eh, y muy fanático de ver películas también. Y películas que me gusten mucho, difícil poner mis favoritas porque sí. probablemente cambien Siempre es todo el difícil, tiempo. siempre es difícil. Pero digo, una de las que siempre está en mi top, y, y es muy difícil que alguna otra peli la voltee, es El Exorcista. Para mí El Exorcista es no sé, una película tan profunda, desde lo temático, pero también, si no querés meterte en la profundidad, una película tan bien narrada, que te cuenta una historia, que se mete mucho en la leyenda. Parece una película fascinante, El Exorcista. Y tiene algo que a mí me gusta mucho del cine, que es cuando las películas son una pequeña ventana a un mundo y no todo lo que vos podés ver de ese mundo. Que me explico un poco Sí, más sobre esto. Vos en El Exorcista, ya el inicio del Exorcista me parece uno de los mejores inicios, digo, con toda esa secuencia que están, creo que en Irak o en no sé dónde, sí, como sí. excavando y encuentran la estatuilla. Todo eso, vos ya entrás a un mundo que ya tiene esas lógicas, tiene esos códigos, tiene todo eso, y vos estás intentando agarrarte de algo, qué es lo que está pasando cuando encuentran eso, y después corte y te vas a la trama principal de la película. Y digo, como todo eso funciona como una pequeña ventana, que no hace falta entender todo, como la vida misma, pero la trama sí la entiendes. No sé, hay algo ahí que me parece que me resulta fascinante y misterioso, que, que en comparación, sé, por ejemplo, justo ayer vi la película La Sustancia, que no Mm. sé si la pudieron ver, No, todavía no la vimos. que me parece, sin spoiler nada, me parece como un ejemplo totalmente contrario. Vos en La Sustancia, todos los planos, todo lo que ves es todo lo que hay. No hay más nada. O sea, no es que el mundo te deja un poquito de imaginación de qué pasa atrás de este mundo, no sé qué. Todo lo que ves, digo, después la peli te puede gustar o no, qué sé yo, hablaremos en detalle cuando la hayan visto, pero digo, es muy... O por ejemplo el cine de Wes Anderson, todo lo que vos ves en una película de Wes Anderson es todo lo que hay en ese mundo, no hay como otras cosas, no sé si se entiende, es como Sí, sí, algo, sí. una sutileza muy grande de cómo encarás una película. Y a mí el cine fantástico y terror, que vos no alcanzás a dimensionar hacia dónde llega de esas reglas, esa leyenda, todo eso, me fascina, me parece muy Claro. fascinante.
Creo que va un poquito el tema de la espacialidad, eh, que lo hablan muchos teóricos del fuera de campo, digamos. O sea, para mí también, o sea, comparto mucho eso. Es más, también me encanta El Exorcista, creo que es de mis películas favoritas también. em, de justo lo que hace Friedkin o cualquier otro grande de la historia del cine, es de que no todo va en esos cuatro, digamos, en el encuadre, como que hay un mundo más allá dentro de esas tres paredes y cómo se narra. Y bueno, creo que justamente vos lo planteas un poco con el esfuerzo, o fue algo que a mí me sucedió cuando la vi, de que, bueno, más allá de que vos también diste la charla y comentaste un poquito de todo el momento histórico, creo que sí se plantea bien con esa primera secuencia de los soldados y que están torturando a un chico, cómo, cómo te pone el entorno de, a pesar de que todo aquí es verde, hay más allá de este verde que planteas ahí en las sierras y todo. Hay guerra, hay torturas, hay mucho dolor y como que todo se encasilla obviamente con tu narrativa y todo, pero también sabes de que hay más allá de todo eso, como que sabes de que hay un peligro, que está el esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces creo que es algo muy importante que te doy mucho la mano con ello, de que no muchos pueden hacerlo, pero creo que también este argumento que vos planteas es buenísimo, de decirte, vamos a traer un momento histórico que no muchos lo cuentan también, y que lo relatas tal vez en un plano o en dos secuencias en toda la película, y aún así te das cuenta de toda la película que esto está pasando acá, ¿no? Como que es muy, muy importante el tener esas ideas y esas magnitudes de la diégesis de cada película, creo yo, de cada narrativa en este caso, ¿verdad? Sí, exacto. Me parece que es un poco eso, es plantear de que el mundo es mucho más amplio de la historia que vas a contar en la peli. A mí me gusta mucho eso y bueno, también un poco por eso está puesto, como bien decís, el contexto del esfuerzo, que sea durante la guerra del Paraguay, pero que veamos pinceladas de eso. No es una peli sobre la guerra del Paraguay, sino es otro de los tantos elementos que atormenta al protagonista, que atormenta a las familias del interior de Argentina, como bueno, ir de a poco dando pequeñas pistas o abriendo pequeñas ventanas de cómo es esa época, ese lugar y, y qué es lo que los mismos personajes no alcanzan a dimensionar tampoco. Sí. Sí. ¿Y en qué momento, ahora sí, tipo entrando más en la película, en qué momento hiciste todo eso, el contexto histórico? Porque la película es una adaptación, ¿no? De un cuento, un microcuento, básicamente, de Leopoldo Lugones, que el cuento es básicamente, para los que no lo leyeron, cuenta, ¿no?, una escena, una pequeña secuencia donde pasa todo eso de la maldición del esfuerzo, pero no tiene todo eso del contexto histórico, ni esta búsqueda casi camino del héroe de tu personaje, ¿no?, en tu película, que tiene que abandonar el hogar y atravesar todo ese páramo desolador de guerra. ¿En qué momento fuiste diciendo todas esas cosas que le dan a la película algo tan distintivo? Y fue un largo proceso yo empecé a escribir el guión, bueno, como bien decís, está inspirado en el cuento de Leopoldo Lugones, y el cuento no tiene el contexto, pero yo hice un proceso como bastante lúdico de adaptación, que es empezar a leer el cuento, sacando ideas o cosas que a mí me lleven a engrosar el guión. Y por Sí, ejemplo, el cuento en un momento menciona que la madre es viuda de un soldado. Y lo menciona al pasar en un cuento muy corto, y a mí me pareció súper interesante esa pequeña adjetivación sobre el personaje para empezar a expandir. Y bueno, digo, si Lugones lo puso ahí, que es viuda de un soldado, vos pensé que cuando vos escribís no te cuesta nada borrar esa palabra, borrar eso, sí, digo, sí. por algo está ahí. Entonces, digo, todo esto es un ejercicio mental que yo hago y muy
digo lúdico porque no sé qué es lo que pensó Lugones, es lo que a mí me divierte pensar. Digo, si pensó eso y lo puso ahí y en la corrección del cuento eso quedó, no lo borró, entonces digo, algo hay ahí que está contando, que es interesante. Y bueno, ese proceso me fue llevando a decir, che, bueno, y a ver qué guerra. Y bueno, a ver, en Argentina en esa época estaba llena de guerras pequeñas, medianas, estaban todos los puestos de frontera. Pero bueno, la guerra del Paraguay en particular a mí me parece súper interesante porque creo que fue un evento histórico que marcó lo que casi hoy en día consideraríamos la grieta, como que realmente se dividió bastante todo ahí. Y es muy loco cuando te pones a leer textos históricos, como que podés ver dos vertientes desde esa época que resultan al día de hoy. Obviamente hay mucho más, es una simplificación que estoy haciendo, pero bueno, me pareció muy, muy interesante eso. Y después, para pasar de un cuento corto de 2 páginas en la que solamente, como decís, se cuenta las reglas de la leyenda y se resume en una noche en la que se muere a la madre se le muere el hijo por la leyenda de Squares, todo eso. Bueno, ¿cómo pasas de eso a un guión que una peli tiene que tener, o para mí tiene que tener como más subtramas, tiene que hablar de algo más, además de solamente las reglas? Digo, pero las buenas pelis de fantasía no son solamente contar las reglas de un hecho fantástico, sino que ese hecho fantástico tenga, dialogue o con tu presente, o con tus miedos, o con un hecho más grande. Y en mi caso fue el hecho histórico. Y digo, como es muy interesante ver que la guerra del Paraguay, desde el punto de vista de Córdoba o del interior de Argentina, no tenía contacto directo ni con el gobierno central de Mitre, ni con la frontera donde se estaba peleando la guerra, pero aún así afectaba un montón, porque se llevaban a personas en contra de su voluntad para pelear la guerra, porque había escasez de alimentos, porque los militares perseguían a la gente del interior. Digo, son todas repercusiones que es interesante ver cómo una leyenda como la Escuerzo también me afecta a la vida de este niño al que le cuentan la leyenda, a pesar de que no lo vea la Escuerzo, le va afectando la vida. Entonces como que ahí ya empieza a haber ciertos paralelismos de los que yo me fui agarrando para escribir el guión. Y bueno, a la pregunta de cuándo empezó todo eso, y es un largo proceso de guionado que me llevó más de 7 años más o menos, mientras íbamos buscando financiación. Sí. Y otra cosa que te quería consultar, que igual creo que un poco ahí lo dejaste entrever en tu respuesta, es ¿en qué momento empezás a decidir lo simbólico de la película? Porque es una película también bastante simbólica. De hecho, bueno, hay toda una cuestión de la sexualidad también que se llega a inferir, ¿no? Del protagonista y cuándo aparece el Escuerzo, sin entrar en spoilers, pero en qué momento aparece y la relación de él con la chica. Lo simbólico viene después, una vez que ya hayas decidido los temas y un poco el contexto que ibas a desarrollar. Y es como un paralelo. Yo soy una persona que soy muy poco creyente en nada. Entonces, otro de los ejercicios lúdicos que tengo es, bueno, ¿qué representan las cosas? ¿Por qué se crean los mitos? ¿Por qué se crean las leyendas? ¿Qué estás intentando contar o restringir o aleccionar al decirle a alguien una leyenda tan aterradora como la de Escuerzo? Entonces, como empezás a tirar de esos hilos y empiezan a surgir un poco, bueno, el miedo, además del de la guerra, el miedo a devenir en adulto. El devenir de adulto es como el despertar sexual, el hacerse cargo de un hogar en esa época. Y hay algo para mí muy interesante, que de dónde vienen los miedos y cómo los miedos se van tocando todas las aristas, digo, desde el Escuerzo hasta el devenir adulto, hasta el despertar sexual. Y digo, yo hay cosas que las voy pensando un poco simbólicamente, pero la realidad es que el simbolismo
se termina de completar con el espectador. Entonces por ahí hay un montón de... Hay muchas veces que viene alguien y me dice, no, ya me di cuenta que en la escena tanto pusiste esto y después en tal cosa, y encuentran un significado que no es el que yo pensé, pero es totalmente acorde y está en la película. Y para mí eso se construye trabajando mucho en el mundo de la película, en el personaje, en todo. Entonces yo, durante estos 7 años guionando, trabajé algunos simbolismos y dejé plantados otros. Y una vez que encontrás ese código, empiezan a aparecer muchos más. Y a mí me interesaba mucho que sea una película que, como volviendo a lo que decía al principio, que no esté cerrada en sí misma, que sea una película que deje abierta interpretaciones. Yo planteé en la película muchas cosas tipo en paralelo, cosas muy sutiles, otras menos sutiles, pero todo el tiempo le fui cargando de esto, de simbolismo, de ideas, de formas de filmar escenas que a, los, a más de un visionado o a distintos tipos de espectadores les sugieran diferentes cosas. Que para mí está buenísimo eso cuando sucede, cuando surgen teorías, cuando surgen diferentes cosas. Digo, es una película la planeé un poco para eso y está sucediendo. Digo que hay diferentes teorías, eso a mí me encanta, me apasiona, que es como, siento que es lo mismo que le pasa al protagonista, que es, no sabe muy bien qué es lo que está pasando, y bueno, hay que intentar interpretar las señales de la vida, del esfuerzo, de lo que sea. Sí, sí, es interesante esto que mencionas. Justo estaba leyendo a Charles Peirce, no sé si lo tienen, que él plantea justamente tres elementos del signo o de un símbolo que, que se crea como un ciclo infinito, que es justamente esto que vos decís, como que vos representás algo y ese algo tiene un objeto, que es, en este caso pensaría yo, la obra del Escuerzo, y ese objeto llega al intérprete y ese intérprete de nuevo recrea algo que ya está creado, digamos, pero con otra visión, con otra visualización que se vuelve de nuevo en un objeto y así va haciendo como un ciclo infinito. Entonces Muy bueno. es interesante que vos plantees eso para que sea como un infinito con los espectadores. Mira, no lo tenía analizado teóricamente, ni conozco ese autor, pero es totalmente eso lo que yo empecé a pensar. O sea, prácticamente, y eso justo ayer lo estaba hablando con unos compañeros, estábamos hablando de esto con otras películas y todo, pero vos lo planteaste totalmente de eso, o sea, lo acabas de plantear y por eso saqué apuntes y todo, porque dije, no, esto estás planteando exactamente lo que estábamos hablando, entonces me parece Bueno, muy, muy interesante, y además de que creo que siento yo de que todo lo que vos hablaste de la familia, del personaje y todo, tiene un peso más allá de ser como que una historia siempre base del terror, como que muchas películas tienen estos personajes siempre, digamos, la madre que lo trata mal, la novia como que el amor imposible o el amor prohibido, todo eso, por lo menos a mi interpretación fue esa, como que hay una influencia, y te pregunto a vos, como que cómo es esta influencia de la familia o del amor prohibido tanto para vos en el Escuerzo como en, no sé, el cine en general que vos consumís o cosas así. no lo había pensado, pero particularmente en el esfuerzo yo creo que digo, desde el cuento de Lugones, que es la madre que le cuenta la leyenda, y de vuelta yo parto de la idea de que yo no creo en nada, entonces mi interpretación es que la leyenda, digo, el cuento de Lugones termina con el niño muerto, como congelado, con una especie de escarcha adentro de un ataúd en el que la madre lo había encerrado para protegerlo de la leyenda. Y digo, más allá de hacer una interpretación lineal del cuento, a mí todo eso me disparó de, bueno, una madre que está diciéndole a su hijo que va a pasar esto
y que ella, por su propio miedo, para mí, dentro de mi interpretación del cuento, lo termina matando, porque lo encierra dentro de un ataúd y qué sé yo. Digo, yo esta interpretación la hago porque parto de base en la que la leyenda no es cierta, o me interesa jugar con eso. Claro. Obviamente que hay otra visión que es la leyenda del esfuerzo cierta, listo, vino el esfuerzo y lo mató. Entonces para mí está bueno ver eso como en el cuento de Lugones, la madre como primera institución le baja unas reglas y ella misma se mete en esas reglas y se obsesiona y dentro de mi interpretación lo termina matando. A mí me parecía súper interesante como partir de esa regla y después fue más eso, más un trabajo de guionado, de estructura de guión, de tirar de sus hilos, y por ahí no fue tanto un análisis profundo sobre la relación familiar. Pero bueno, tiene que ver también mucho con, y el interés amoroso tiene que ver mucho con este también miedo al despertar sexual y todo eso, como que me agarré un poco de eso, que es verdad que es también una tradición grande del cine de terror, el despertar sexual y todo eso. Pero yo hubo un momento guionado en el que me desprendí un poco de las referencias y fui guionando lo que se me daba la gana o lo que iba viendo donde me llevaba la historia digo, yo soy un obsesivo de la estructura de guión, entonces también me baso un poco en eso, en la matemática, estructura de guión y todo eso, y después recién volví a agarrar las referencias más para pensar cómo filmar la peli. Entonces, probablemente hay muchas cosas que sean de la tradición del cine de terror que están tomados porque soy una persona criada a base de cine también. Claro. Es verdad, igual me quedé con eso, tipo que dijiste del cuento de Lugones, que en cierto punto en el cuento es como que la mamá al intentar encerrarlo o sobreprotegerlo es completamente contraproducente porque el esfuerzo lo mata sin siquiera tocarlo. O sea, Sí. se posa encima de esa caja y pimba, lo mató. Sí, sí. Y en tu película como que intentaste hacer lo contrario, es como, bueno, y va justamente en conjunto con esto que decís de ser un adulto, porque en tu película el personaje tiene que básicamente independizarse, cierto Claro. punto, y abandonar el hogar y emprender su camino. Exacto. Así que es una muy buena, me gustó como ese paralelismo. Y algo que mencionaste ahí un poco, y que te queríamos preguntar, ya que vos sos guionista y director de lo que haces, después vamos a hablar un poco también de tu cortometraje El sonido de la campana, pero refiriéndonos al esfuerzo, ¿en qué momento empezás a pensar como director? ¿O dónde va la cámara? ¿Viste? Porque imagino que debe ser muy distinto a simplemente escribir un guión literario y no tener ningún tipo de decir en cómo se va a dirigir. Vos, en cambio, sos palabras mayores en ambos aspectos. Y es muy difícil dividirlo en momentos. Yo creo que, claro, cuando uno empieza a escribir, más sabiendo que lo va a dirigir, pero yo supongo que los guionistas que no dirigen también lo deben hacer, si está pensado para cine, vos pensás en ideas visuales. Por ahí no pensás tanto dónde va la cámara, pero sí pensás en ideas visuales. Entonces, es una forma de narrar, digo, desde que empecé a escribir, no sé, empecé a escribir que una mano abre un cajón y saca una cruz de madera tallada, no es lo mismo que escribir que Juan Aguirre entra al rancho y saca una cruz de madera tallada. Digo, la misma escritura te está sugiriendo un tamaño de plano. Digo, sí. Juan Aguirre entra al rancho, vos ya lo ves a el personaje completo dentro del rancho, y otra de darle un poco de misterio y ver a alguien que abre una caja, que saca una cruz. Digo, yo creo que es más, supongo, nuestra generación que nos criamos con lo visual, viendo cosas, viendo cine, viendo televisión y videos en internet, como que tenemos una forma de narrar muy, muy impregnada que es visual. Después creo que llega otro proceso que es difícil también, es darse cuenta de qué es lo que
qué es lo que te estás imaginando visualmente. Porque digo, yo por ahí escribo así como esto, una mano que abre un cofre, no sé qué, y después, bueno, pará, me estoy imaginando esto, me estoy imaginando un plano cerrado, de sobre negro, se abre un cofre y alguien saca una cruz. Entonces es como, yo intento hacer que la primera escritura sea totalmente eh, como divertida o rápida, no analizar tanto las cosas y me pongo a escribir. De hecho, como que me sirve mucho escribir poniéndome pautas por páginas por día, tipo 5 páginas por día, sin pensar. Y Sí, después, en el momento de reescritura, ya le vas metiendo más ideas, porque dentro de la escritura fluida, sin pensar, te salen un montón de ideas y empezás a unir personajes, locaciones, si esto está acá, entonces también va acá, y esa misma unión de cosas después se va transformando en ideas visuales. Y, y no sé, y empezaba a pensar que la escena esta de dos pelados en el medio de la nada sea de noche y que esté iluminada con fuego, y, y es como un proceso muy orgánico, que sí, una cosa te va llevando a la otra. Y lo primero, y lo último, perdón, que llega a todo esto es, una vez que está el guión, de, de pasarlo a guión técnico, de pasarlo a storyboard. Yo hice un storyboard de toda la película, empecé a dibujar todos los planos, y ahí sí llega la parte más formal de decir, bueno, ¿dónde va la cámara? Tipo, si la cámara va un poquito más arriba, más abajo, si está a la altura del piso, ¿por qué? Y también, digo, la forma de encarar eso eh, es jugar y pensar y decir, bueno, ¿por qué? Yo, por ejemplo, en un momento me pregunté, digo, si es una película que se llama El Escuerzo y que lo persigue un bicho que está sobre la tierra casi toda su vida, entonces digo, me parece que está bueno que a partir de cierto momento en la película, que para no spoilear, pero hay un momento en la película, después del primer encuentro con el Escuerzo, hay un momento en el que se ve un plano del cielo, y la cámara baja, y después te la encuentro con el Escuerzo y tal, y a partir de ahí, nunca más en la película se ve cielo hasta determinado punto cercano al final de la peli. Y eso fue un proceso también de pensar, bueno, una película sobre un animal que está en la tierra, entonces, che, enfoquemos la película hacia la tierra. O sea, levantemos la cámara y la enfoquemos mirando para abajo. Digo, podría haber pensado otra cosa, podría haber pensado, no sé, Venancio es un ser mental, entonces veamos cielo todo el tiempo. Digo, son decisiones que no tienen una respuesta correcta, pero yo creo que van haciendo a tu tipo de película. Y, y la decisión de no ver cielo conlleva un montón de cosas que para mí quedaron buenísimas en la película, de que cuando él está arriba del caballo pongamos la cámara súper alta para no ver cielo, entonces eso hace que se vean los pastizales, y una cosa lleva a la otra, pero yo sí, lo que te puedo responder, no digo, no sé bien en qué momento se van dando las lógicas de pensamiento estético, pero sí siento que para lograr una peli hay que pensarlas, sí, digo, para bien o para mal, pero no soy para nada partidario de caer al día de rodaje e improvisar. Eso para mí, después hay grandes directores de historia del cine que lo hacen y son unos genios. Yo, para mí, eso es lo peor que me podría pasar, como sí puedo ir al set y que no se cumpla lo que yo soñé y tener que cambiar, y con gusto lo hago, pero para mí no hay nada más lindo que pensar el porqué de las cosas, reflexionarlas, hacer storyboard, y caer al rodaje con algo armado, con una propuesta armada. Eso me fascina, me parece muy lindo el cine. Sí. Y digamos, ahorita vos mencionaste como que toda la puesta en escena, la puesta en cámara, o sea, obviamente el proceso de guión, el proceso literario, a la materialización con, digamos, el objeto de la cámara. Pero mi pregunta, y creo que es algo que destaca mucho tanto en tu cortometraje de El sonido de la campana como en El Escuerzo, ¿en qué momento vos ya empezás a pensar algo del sonido?
O sea, porque creo que tiene una bastante en ambos trabajos. A mí en lo personal vi el sonido de la campana y me encantó todo lo que hiciste con eso de Sí, hacerlo sordo. jugadísimo. Disculpa que te lo diga, Augusto, Jugado, jugadísimo. por O sea, el cierto. esfuerzo también, pero el sonido de la campana también, o sea, un Es corto tremendo, donde es casi no hay tremendo que diálogo, o sea, seguramente hasta increíble. grabar un diálogo que luego decís, no, lo voy a omitir y le voy a poner ese efecto y todo. Nada, me pareció Mirá, muy bueno. el sonido, muchas gracias. El sonido de la campana, el sonido estaba muy presente en el guión. Eh, de hecho, yo había escrito ideas de cortes entre escenas que terminaban, no sé, decía, el guión decía, él cierra el locker del gimnasio con un sonido, con un chirrido agudo, ¿viste? Los lockers así de metal. Sí, Como yo Claro. me había imaginado eso, cierra con eso y corte a ting ting, la campana, otro sonido agudo. Había trabajado todos los cortes con sonidos agudos, o por ejemplo cuando cierra la persiana del gimnasio también, sí. como que va cerrando. Digo, empecé a pensar todos los sonidos agudos que, que te lleven a el sonido de la campana, el sonido de la trompeta que tiene música, el corto, como que hay algo de la agudez esa que me daba a entender la rotura de oído que tenía el protagonista. Sí. Entonces, en ese caso, estuvo muy pensado el guión porque era parte fundamental de la trama. Eh, en el caso de la Escuerzo, también había ideas sonoras del guión, pero, pero se trabajó mucho más en conjunto con el diseñador de sonido Patricio Tosco, que es un genio. Acaba de ganar mejor sonido directo en la Bienal de Sonido de Brasil, Mirá. que volvió ayer, creo. Y la peli ya ganó mejor sonido también en el Festival de Luján. O sea, viene la gente se da cuenta del laburo de sonido que hay en la Escuerzo. Y es un laburo para mí súper interesante porque tiene las dos partes. Tiene la parte teórica de que Patricio es realmente una persona muy estudiosa de sonido, pero también tiene la parte práctica de cómo llevamos a cabo todo eso, como desde producción hasta del mismo rodaje hasta la postproducción de sonido. Fue mucho tiempo de pensar ideas de cómo el sonido empieza más costumbrista y se va transformando en algo mucho más psicodélico, mental, fantástico, con pequeños detalles, desde el mismo sonido del esfuerzo hasta cosas que escuchamos al principio que de verdad no están, pero te van confundiendo un poquito. Digo, hay miles de capas de pensamiento que están hechos en la práctica. Imagínense que en el rodaje el sonidista, en vez de capturar los diálogos con un micrófono, por ahí llevaba 6 micrófonos y metía un micrófono apuntando a la montaña, otro micrófono adentro del rancho para capturar la reverberación del adobe, otro micrófono escondido abajo un yuyo para capturar los pasos, no sé, pero como que intentaba capturar el ambiente natural también. Digo, hay miles de decisiones que están desde un poquito del guión, después mucho en la postproducción, de hablar el concepto sonoro, y después la postproducción. La postproducción también fue una locura, como que fuimos a grabar en el medio de la noche, escondidos en el campo, fuimos a grabar sonidos de ranas, eh, fuimos a grabar elementos de época, tipo lazos de cuero construidos hace un montón, cabalgatas, de todo, como que grabamos un montón de sonidos que después los fuimos metiendo en la película para que la película se sienta natural, se sienta grande, se sienta el paso de lo costumbrista a lo fantástico. Y hay miles de decisiones que están muy, muy trabajadas. Sí, es tremendo porque aparte a nosotros nos ha pasado, tipo Manuel ahora está en la facultad, yo estudié hace algunos años ya, pero siempre se siente, o yo sentía por lo menos que muchos se subestiman mucho a veces el trabajo sonoro de las películas. Como que se le da siempre cuando uno va a hacer un corto en la facultad o lo que fuere, es como que se piensa mucho más, obviamente la imagen, la cámara, dirección de arte, por ahí la iluminación, pero muchas veces el sonido como que bueno,
ahí, viste, es lo que menos siempre parece que siempre hay menos gente, aparte incluso en las facultades interesadas en trabajar el sonido, y eso me encanta tipo tanto de tu corto como de tu película, o sea, el trabajo sonoro toma un protagonismo enorme. Y que la parte, en el caso del esfuerzo, lo acerca mucho más al fantástico. Tipo, me recuerda, salvando las distancias, porque son dos películas distintas, pero Halloween de Carpenter. Tipo, el hecho de, viste, que tan solo el sonido y el no mostrar tanto esto que decías al principio, ¿no? De que la película sea una ventana, hace que en tu mente se empiece a gestar, como se empiezan a gestar Claro. ideas que después te quedan. Sí, Y totalmente, eso es, totalmente. y eso es en conjunto por lo que haces con la cámara, lo que no mostrás con la cámara y lo que con el sonido por ahí vas sugiriendo apenas, ¿no? Como que Sí, vas arrullando en el oído de los espectadores de a poquito esas ideas. sí, para mí el sonido es una de las cosas que más me gustan en el cine, o sea, ya más allá de que para mí es fundamental, a mí me divierte muchísimo pensar el sonido, pensar las diferentes potencialidades del sonido y cómo hacer que suene algo. La verdad que me parece muy, muy lindo todo eso. Entonces lo disfruto doble. Claro. ¿Y tendés como algún referente sonoro? O sea, no sé, el sonido de alguna peli que te haya, o te guste mucho o que también te haya influenciado con estos dos trabajos, digamos. Alguna película que decís, tal vez no me puede gustar nada la película, pero el sonido es buenísimo, ya sea por la música, el foley, lo que sea. No sé si tenés algo. No, en general, bueno, si me gusta mucho la peli, probablemente tiene que ver con el sonido también. Hago mucho algo que está bueno, es un lindo ejercicio, que es escuchar películas, es decir, le saco el sonido, me las guardo en el celu y me las pongo en auricular y escucho la película completa, sin imagen, y, y ahí te das cuenta un montón de cosas, de cómo funciona el sonido narrativo, pero bueno, de ejemplo, digo, bueno, El Exorcista es una película, por ejemplo, la escena en la que le hacen los análisis médicos a ella, el, el montaje y el sonido de esa escena es algo que siempre lo tengo de referencia para todo. De hecho, el sonido de la campana en mi corto lo usé de referencia para cuando a él le están analizando el oído y qué sé Sí. yo. Eh, Obviamente no me salió ni cerca de como la magia que hizo No. Friedkin, Ah, pero pero está muy bien igual, está muy bien. Pero hay algo, esa escena me parece fascinante, cómo cortás con un sonido del que están escaneando el cerebro, y se escucha la máquina, corte, y le están analizando otra cosa, no sé, hay como algo de narrar con un plano, un sonido, una acción, así que me fascina. Después, para el esfuerzo, el sonido de una peli que se llama Jacob's Ladder, también es Sí. increíble cómo te mezcla los helicópteros de Vietnam con el subte en Nueva York, cómo está trabajado la ficción sonora, digo, la fantasía sonora, y, y otra que me vuela mucho la cabeza de escucharla y también peliculones, Sin lugar para los débiles de los Coen. Sí. Wow. Una vez escuché un podcast con el sonidista de la peli y dice que él empezó a pensar el concepto sonoro en base a las armas de cada uno del protagonista y antagonista. Que Sí. el protagonista usa un rifle, que la primera vez que lo vemos está cazando ciervos y el rifle suena como un rifle clásico, como él es una persona clásica, cazando ciervos, retumba, digo, te describe el personaje, y el otro, el psicópata, eh, utiliza de arma una arma que es para matar vacas, que es con aire, que es tipo silencioso, rarísimo. Entonces digo, dice el sonidista que él empezó a elaborar todo el sonido de la peli en base a esas dos armas de cada uno de los protagonistas. Y no sé, me pareció también una idea muy, muy interesante. Y hay algo, ¿no? De quizás también incluso de Jack of Ladder también de inspiración en tu película, ¿no? Porque pienso tipo que en Jack of 100%, Ladder, ah, la usé un montón. claro, porque esa cuestión de que el personaje no sabe bien diferenciar quizás de lo que es real de lo que no, ¿no? Esas imágenes de pronto oníricas, demoníacas
que lo van acuciando, que también es lo mismo que le pasa a tu personaje. Sí, la usé mucho de referencia, de montaje, de esa dualidad entre qué es real y qué es fantasía. Es gran peli subestimada también. Sí, sí, igual siento que, yo por lo menos porque siempre la tuve muy presente, pero siento que con el pasar del tiempo se la va valorando un poco más, ¿no? Porque es una película Sí. muy distintiva, no, verdaderamente no hay otra película como Jack of Ladder. No, de Este, hecho, ahora hay una peli que me gustó mucho que salió este año que se llama eh, The First Omen, la primera sí, profecía, sí, sí, la vi. que le hacen un homenaje a Jacob Ladder espectacular. Sí, sí, Mm. tiene un par de momentos que remiten para mí también, sí. A Jack of Ladder. Está bastante bien la primera profecía. Yo no le tenía mucha fe, pero está A mí me bastante bien. encantó, me pareció A, muy a mí, buena. sé que no me gustó, ya se iban de tema, pero no me gustó mucho el final, tan... Lo sentí como muy Ah. Marvelita, ¿viste? El final. Como, ¿viste? Como diciendo, Encima Demian va a regresar. ¿Entendió? sacan ¿cómo se llama? Uy, ¿cómo se llama este actor? El de la primera. Sí, Gregory Pega aparece en la imagen. Ajá, le sacan ahí medio, no sé, con inteligencia artificial o algo, aparece Claro. Sí, la todo foto eso de está él. un poco de más, pero bueno, la película antes de eso está bastante bien. Es muy buena, Sí. sí, sí. Es cierto que salió este año. Y yo te quería preguntar, cambiando un poco de tema, de qué pensás vos, ya que hiciste una adaptación justamente, con adaptaciones de la literatura de terror, digamos, películas basadas en la novela de Poe, de Stephen King, como que te gustan o tenés alguna en particular que no que te encante, no sé, qué pensás de esas películas. No tengo mucho una opinión formada. Si la peli es buena, es buena. No soy muy de comparar o de decir, bueno, a mí me gusta el libro, entonces la peli, como no. Para mí son dos cosas muy diferentes. O sea, una cosa es la película y otra cosa es el libro, y me sale naturalmente que no las comparo para nada. Sí. Tampoco, mira, te diría que no se me ocurre ahora como un ejemplo. La única que se me ocurre que la odié la adaptación es Hobbit. Hobbit me parece muy mal. O sea, ni siquiera terminé de ver. Y el libro a mí me encanta y fue uno de mis libros preferidos cuando era chico. Es muy lindo, sí, sí, es muy lindo el Hobbit. Pero Sí. después en general no tengo tanto un tema con la adaptación, y tampoco es que yo me propongo hacer a un director que adapte. Creo que se me dio como muy de casualidad en esta peli, y de hecho mis siguientes proyectos que ya estamos trabajando con mi hermano y Onando, ninguno estaba inspirado en libros, como que no tengo un tema con eso. Simplemente creo que se dio así mi primer peli. Justamente ahí tocaste dos puntos de dos preguntas. Una que medio que se nos pasó, pero que un poco ahí dejaste entrever. Tipo, ¿qué te llevó a adaptar el cuento de Lugones? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y que además, tipo, nuevamente chupándote las medias, pero me pareció como que es un buen ejemplo de cómo hacer una adaptación, ¿no? Porque yo muchas veces pasa que mucha gente por ahí es muy fanática a veces de un cuento, una novela o lo que fuere, y cuando ve la película dice, no me gusta porque cambiaron tal cosa, y me parece que tu película, ¿viste? Toma básicamente, o sea, la idea central, alguna de las cosas temáticas y simbólicas del cuento, y vos haces tu película. Sí, Porque para mí, es lo que la gente, perdón, ¿viste? A veces lo que la gente no diferencia, ¿no? Que hay un autor detrás, tipo en este caso vos, que está haciendo tu película, es tu versión de ese cuento, ¿entendés? Y eso me gustó mucho de tu película. sí, yo creo que tengo esa libertad porque Lugones murió hace mucho y los derechos de Lugones están en dominio público, y no lo tenés al autor que te está quemando la cabeza diciéndote que no podés hacer eso. Eh, pero bueno, a mí me interesaba mucho adaptar a un cuento como de literatura clásica argentina, también como una forma de que a mí me gusta saber
de que en Argentina tenemos tradición de literatura y de fantástica, de terror desde hace muchísimos años. Este cuento de 1906, y me parece como, no sé, me parecía lindo mi primer peli que venga de la tradición argentina, y yo tenía ganas de algo hacer fantástico y terror, pero con raíces argentinas, que se sienta una peli argentina, de Córdoba, de donde vengo yo, digo, como, hay muchas cosas más por ese lado que me llevaron a la adaptación, y partir de una base sólida, como es el cuento de Lugones, pero bueno, no sé, es algo que se me dio pensando, digo, bueno, ¿cuál quiero que sea mi primer peli? Y buscando encontré esa forma. Sí. Pero sí, para mí la forma de adaptar es un poco esa, es algo sacando el jugo de qué está hablando el cuento y llevarlos a ese lado, y no tanto, bueno, si el cuento dice que hace esto, hay que hacer esto, como no acción por acción, sino Sí. un poco condensar la esencia Claro, o sea, no seguir tanto a veces el argumento punto por punto, sino tomar la temática y lo simbólico. Yo no leí casi nada de Stephen King, pero dicen que El Resplandor de Kubrick no es muy parecido a la novela, No, y se es un distancia bastante, peliculón. sí. Sí, se distancia bastante y es un peliculón. Y de Claro. hecho después él hizo una adaptación él y parece que es media nefasta. Sí. Que sea más o menos parecida no quiere decir que sea mejor o peor. Y otra cosa que te queríamos preguntar, quizás ya la última pregunta es, ¿qué nos puedes adelantar de eso, no? Ahí que tiraste, que estás trabajando en otras cosas, ¿qué nos podés decir de todo eso? Mira, estamos trabajando mucho como hermanos Sinai, junto con mi hermano Matías. Él viene de hacer una serie muy, muy popular en toda Latinoamérica que se llama Un Mundo Sin, que se puede ver en YouTube. Y desde hace ya un par de años estamos trabajando en conjunto, guionando, y con la idea de dirigir en conjunto, siempre volcados hacia el género, ya sea fantástico, ciencia ficción, terror. Y tenemos 3 proyectos bastante sólidos. Uno que ya está terminado, que es un cortometraje animado, que el animador es Matías Caivano, un ilustrador y animador de ahí de La Plata. Vos creo que Manolo estabas en La Plata, ¿no? No sé si vivís ahí o... Vivo acá, vivo en La Plata. Sí. Ahí Matías Caivano es un genio de ahí de La Plata, y tenemos un corto animado que se llama Compost, que muy pronto va a haber novedades y se va a poder ver en Argentina. Buenísimo. Y después Sí, tenemos dos sabes que guiones lo había visto en Letterboxd que estaba, pero no lo encontraba. que estrenamos en Fantastic Fest en Estados Sí. Unidos hace poco. Ah, Y después tenemos 2 largos escritos, obviamente siempre trabajando, mejorando el guión, que uno para filmarlo en breve, que se llama El trompetista y el fantasma, y otro que es una peli mucho más grande, también de época, con mucho humor negro, que ese cuando la hagamos ser un peliculón, que se llama Pequeños Rostros Colgantes. Y bueno, estamos ahí. El trompetista y el fantasma probablemente la filmemos el año que viene, y la otra estamos allá ahí en charlas con coproductores españoles, armando una estructura para hacer una peli más grande. Bueno, muchas ganas de verlas. ¿De qué género diría que es cada una? Si El tendrías que trompetista y decir. el fantasma es fantasía, nazi exploitation, y nada, una peli. Y hay un género, muy subgénero, que a mí me gusta mucho, que es man versus nature, como el hombre Sí, versus la sí, naturaleza. sí. Y Pequeños Rostros Colgantes es una peli, una comedia negra de terror, Bueno, al, excelente. al estilo, no sé, Alex de la Iglesia, que a mí me gusta bien. mucho, como va más por Sí, ese lado. gran director. Pero bueno, entonces lo que podemos esperar de vos son esas dos películas. Viene cargado. Sí, Viene ya Sí, está todo. pueden seguirnos en redes, @Sinai Hermanos, y ahí siempre vamos poniendo novedades y se van a enterar cuando esté Sí. el corto.
Y bueno, está la página web también, www.sinayhermanos.com. Pero sí, se vienen cosas. Con mi hermano hicimos un podcast también que se llama Efecto Iceberg, Samid versus Viale, que analizamos con mucho detalle y mucha profundidad la pelea de Samid versus Viale. Siempre estamos haciendo cosas como entretenidas, con narrativa, como cosas que bordean el género y el entretenimiento. Nos gusta mucho contar historias y bueno, estamos siempre trabajamos de eso básicamente. Pero bueno, síganlos, después vamos a dejar acá abajo el link a tus redes, a la red que tenés con tu hermano también. Y nada, Augusto, muchas gracias nuevamente por esta hora. Un orgullo tu película, un orgullo poder haber hablado con vos, haber compartido este momento. Así que nada, muchísimas gracias, Augusto. Muchas gracias a usted, realmente muy, muy contento de poder contar un poco sobre la Square, sobre el sonido de la campana y todo, y realmente gracias por la entrevista. Dale. No, muchas gracias. Fue un placer, Augusto. Gustazo. Estaremos esperando tus próximas películas y comunicando cada vez que largues algún avance o lo que fuere. Bien ahí, muchas gracias por bancar y bueno, ahí estaremos, siempre haciendo cosas nuevas. Dale. Buenísimo. Muchas gracias, Augusto. Hasta luego. Nos estamos viendo. Chau, chau.